Si alguna vez sentiste que el mundo seguía girando mientras tú te quedabas atrás, agotado y sin que nadie lo notara, quédate aquí hasta el final. Suscríbete y deja tu like en silencio, como quien enciende una vela sin que nadie lo vea, porque esta historia no busca ruido, busca tocarte donde solo la verdad llega. El mercado estaba cerrado desde hacía horas, pero el olor a frutas pasadas y madera húmeda seguía suspendido en el aire como un recuerdo que se niega a irse. Las persianas metálicas, bajadas con violencia al caer la tarde, formaban un corredor frío y estrecho donde el eco de los pasos ya no existía. Allí, sentada en el suelo duro, con la espalda apoyada contra un puesto vacío, estaba la anciana. No sabía exactamente cómo había llegado a ese lugar ni en qué momento sus piernas habían dejado de responderle. Solo recordaba el peso del día cayéndole encima como un manto imposible de levantar. Tenía las manos temblorosas, manchadas de polvo y de un cansancio antiguo que no se quita con dormir. Su bolso, viejo y deshilachado, yacía abierto a su lado, mostrando que no había nada que valiera la pena robar. Nadie lo había intentado, de todos modos. A esa hora, cuando el mercado cerraba, también parecía cerrarse la compasión. Los comerciantes ya se habían ido, los últimos clientes se marcharon apurados, y las luces se apagaron una a una sin mirar atrás. La anciana quedó ahí, como un objeto olvidado después de la jornada. El frío comenzaba a subir desde el suelo, trepándole por los pies hasta las rodillas. Cada respiración era más corta que la anterior. No lloraba. Ya no tenía fuerzas ni para eso. Sus ojos recorrían los pasillos vacíos, deteniéndose en las sombras que las farolas de la calle proyectaban entre las rendijas de las puertas cerradas. Por momentos, esas sombras parecían moverse, y su corazón, cansado pero aún vigilante, se aceleraba con un miedo infantil que no había sentido en años. Intentó ponerse de pie una vez más. Apoyó la palma contra el metal frío de la persiana, empujó con lo poco que le quedaba de fuerza, y sus piernas simplemente cedieron. El golpe no fue fuerte, pero sí definitivo. Quedó sentada otra vez, respirando con dificultad, aceptando algo que nunca había querido aceptar. No podía sola. No esta vez. No allí. Pensó en pedir ayuda, pero ¿a quién? El mercado, que durante el día era un lugar lleno de voces, risas, regateos y vida, ahora era un cuerpo vacío. Un lugar que parecía decirle, sin palabras, que ya no pertenecía. Recordó cuántas veces había pasado por ese mismo pasillo cuando era más joven, cargando bolsas, caminando erguida, sintiéndose parte de algo. Ahora era invisible. Nadie esperaba nada de ella. Nadie la estaba buscando. Un ruido lejano, quizá un portazo o un motor arrancando, la hizo alzar la cabeza con una chispa de esperanza que se apagó casi de inmediato. El silencio volvió a ocuparlo todo. Un silencio pesado, que no consuela, que acusa. En ese silencio, la anciana sintió algo más doloroso que el hambre o el frío, la certeza de que, si se quedaba allí, el mundo seguiría igual. Como si su ausencia no alterara nada. Cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para reunir fuerzas que ya no tenía. Dentro de ella, una pregunta empezó a formarse, lenta y peligrosa, una pregunta que llevaba años evitando. ¿En qué momento se acaba la ayuda? ¿Cuándo deja Dios de mirar? No era una pregunta rebelde, sino cansada. Una pregunta nacida de alguien que ha esperado demasiado tiempo sin respuesta. El mercado seguía inmóvil. Las persianas no se abrirían. Nadie volvería por error. Y, sin embargo, algo estaba a punto de cambiar, aunque la anciana aún no podía saberlo. Porque incluso en los lugares donde todo parece cerrado, hay miradas que no se cierran jamás. Y esa noche, en medio de pasillos vacíos y ayuda desaparecida, alguien observaba en silencio. El tiempo comenzó a perder forma dentro del mercado. La anciana ya no sabía si habían pasado minutos u horas desde que las luces se apagaron por completo. El frío seguía avanzando despacio, como algo paciente, seguro de que no tenía prisa. Cada sonido lejano de la ciudad parecía llegar deformado, como si el mundo exterior existiera en otro plano al que ella ya no pertenecía. Se abrazó a sí misma, no por consuelo, sino por costumbre, como había hecho tantas veces en la vida cuando nadie más estaba cerca. Su respiración era irregular. En cada exhalación parecía irse algo más que aire. Pensó en sentarse mejor, en acomodar la espalda para no sentir tanto dolor, pero hasta ese pequeño ajuste le exigía una energía que no tenía. Su cuerpo, que durante décadas había obedecido sin preguntas, ahora se le volvía extraño, ajeno, casi una carga. No sentía rabia contra él. Solo una tristeza silenciosa, resignada,
como quien se despide de un viejo compañero sin palabras. Miró de nuevo el bolso abierto. Dentro había un pañuelo doblado con cuidado, amarillento por el tiempo. Lo tomó entre los dedos y lo acercó al rostro. Todavía conservaba un aroma leve, indefinible, que le recordó a su casa de otros años, cuando la mesa siempre estaba puesta aunque no hubiera mucho para servir. Ese recuerdo le apretó el pecho. No porque fuera feliz, sino porque ya no existía. Y entender eso, allí sentada, le dolió más que el frío. Pensó en levantarse otra vez, no porque creyera que lo lograría, sino porque quedarse quieta empezaba a parecerse demasiado a rendirse. Pero algo dentro de ella se resistía a aceptar ese final. No era orgullo. Era una terquedad pequeña, casi infantil, que le susurraba que aún no era el momento. Aún así, su cuerpo no respondió. Sus piernas seguían inmóviles, pesadas como si el suelo las reclamara para sí. La anciana cerró los ojos de nuevo. Esta vez, no para buscar fuerzas, sino para escapar un instante de la realidad. En la oscuridad de sus párpados, aparecieron rostros que no veía desde hacía años. Personas que alguna vez la llamaron por su nombre, que le pidieron ayuda, que dependieron de ella. Recordó manos pequeñas aferrándose a las suyas, voces que la necesitaban. Ese recuerdo la desconcertó. ¿Cómo alguien que había sido tan necesaria podía terminar así, sola, olvidada en un mercado vacío? Sintió una punzada de vergüenza. No porque estuviera allí, sino porque, en el fondo, temía que esa escena fuera una prueba de que ya no valía nada. Que su tiempo había pasado. Que el mundo ya no tenía espacio para ella. Ese pensamiento le resultó más duro que cualquier golpe. Sus labios se movieron apenas, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Hacía mucho que no hablaba en voz alta con nadie. Su voz también parecía haberse cansado. El silencio volvió a envolverlo todo, pero esta vez no era solo externo. Dentro de ella, los pensamientos comenzaron a ralentizarse, a apagarse uno por uno. No había paz en eso, solo un cansancio profundo, casi peligroso. La anciana sintió miedo, un miedo distinto al de antes. No al frío, no a la oscuridad, sino a quedarse allí sin siquiera notar cuándo dejaría de sentir. Abrió los ojos de golpe, como si ese miedo la hubiera sacudido desde adentro. Miró alrededor con desesperación contenida, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que no estaba completamente sola. Nada. Solo pasillos cerrados, sombras largas y el eco lejano de una ciudad que no sabía que ella existía. Dentro de su pecho, una pregunta seguía latiendo, sin respuesta, pero ahora acompañada de otra aún más silenciosa. Si nadie más venía, ¿sería suficiente seguir esperando? Ella no sabía la respuesta. Y tampoco sabía que, mientras su esperanza se hacía cada vez más frágil, alguien estaba más cerca de lo que imaginaba, aunque aún no se manifestara. El mercado, que durante el día parecía un organismo vivo, ahora se sentía como un cuerpo abandonado. La anciana comenzó a percibir cada detalle con una claridad extraña, como si el cansancio extremo afinara sus sentidos. El metal de las persianas estaba frío incluso a la vista. El suelo tenía pequeñas grietas donde se acumulaba la suciedad de años. Todo le hablaba de desgaste, de tiempo acumulado sin cuidado, y sin quererlo, empezó a verse reflejada en ese lugar. Recordó otros mercados, otros días. Recordó levantarse antes del amanecer, cuando el cielo todavía no decidía si sería claro u oscuro. Recordó caminar largas distancias con pasos firmes, sosteniendo bolsas que parecían más pesadas de lo que realmente eran. En esos recuerdos no había gloria, pero sí dignidad. Nadie la aplaudía, nadie la miraba con admiración, pero ella cumplía. Siempre cumplía. Y eso, durante mucho tiempo, fue suficiente. Pensó en las veces que había cedido su asiento, en las monedas que dejó caer en manos ajenas sin esperar agradecimiento, en las noches en que el cansancio era tan grande que dormir parecía un regalo. Nunca se consideró una mujer especial. Solo una más, haciendo lo que había que hacer. Tal vez por eso ahora le costaba entender por qué el final parecía tan duro, tan solitario, tan injusto. No reclamaba recompensas, pero tampoco esperaba desaparecer así, sin testigos. Un recuerdo más antiguo emergió, uno que rara vez visitaba. Se vio a sí misma más joven, de pie frente a una puerta cerrada, con miedo en el pecho y una decisión difícil en la garganta. Recordó haber elegido quedarse cuando irse hubiera sido más fácil. Haber cuidado cuando nadie más quiso hacerlo. Esa elección le costó años de su vida, pero nunca se arrepintió. O al menos, nunca hasta ahora, sentada en ese suelo frío, preguntándose si todo había valido la pena.
Su mente volvió al presente con un sobresalto leve cuando una ráfaga de aire recorrió el pasillo. El mercado crujió, como si se quejara en sueños. La anciana apretó el pañuelo entre los dedos. No rezaba. Hacía mucho que no lo hacía de verdad. Las palabras se le habían ido gastando con los años, perdiendo forma, perdiendo fuerza. Pero dentro de ella existía todavía algo parecido a una espera, aunque no supiera exactamente qué esperaba. Sintió una punzada de enojo, breve pero intensa. No contra alguien en particular, sino contra la sensación de haber sido dejada atrás. Contra la idea de que su vida pudiera resumirse en ese momento. El enojo la sorprendió, porque no era una emoción habitual en ella. Pasó rápido, dejando detrás una tristeza más honda. Tal vez era más fácil aceptar el cansancio que admitir la rabia. Cerró los ojos otra vez y apoyó la cabeza contra la pared. El contacto le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Pensó que quizá, si se quedaba quieta el tiempo suficiente, el dolor se volvería distante. Esa idea la asustó. No quería desaparecer sin darse cuenta. No quería que su historia se diluyera como esas voces que el mercado ya no guardaba. Fue entonces cuando percibió algo distinto. No un sonido claro, no un movimiento evidente, sino una sensación extraña, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Abrió los ojos lentamente. El pasillo seguía igual, pero ya no se sentía exactamente igual. No había luces nuevas, no había pasos visibles, y aún así, la anciana tuvo la impresión de no estar completamente sola por primera vez en horas. No vio a nadie. No escuchó palabras. Sin embargo, su respiración se estabilizó un poco, como si algo invisible le hubiera concedido un instante de calma. No entendió por qué. No lo analizó. Simplemente lo aceptó, con la misma sencillez con la que había aceptado tantas cosas en la vida. En su interior, una certeza frágil comenzó a formarse, todavía sin nombre, quizás no todo estaba cerrado. Quizás no todo había terminado. La sensación no se fue. Eso fue lo que más desconcertó a la anciana. No era un alivio completo ni una alegría repentina, sino algo más difícil de definir, como cuando el dolor no desaparece, pero deja de crecer. El mercado seguía cerrado, inmóvil, y sin embargo ya no parecía un lugar completamente hostil. El aire, que antes pesaba, ahora parecía sostenerla apenas, lo justo para que no se hundiera del todo en su propio cansancio. Abrió los ojos con mayor atención, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera ese equilibrio frágil. Observó los pasillos con una curiosidad nueva, distinta de la desesperación anterior. Cada puesto cerrado parecía guardar historias que nadie escucharía. Pensó que, de algún modo extraño, ella también era uno de esos puestos, alguien que había dado todo lo que tenía durante años y ahora permanecía cerrada, esperando sin saber qué. El tiempo siguió avanzando, pero ya no con la misma crueldad. La anciana apoyó mejor la espalda y estiró lentamente las piernas, aunque el gesto le provocó un dolor sordo. Aún así, lo hizo. No porque se sintiera fuerte, sino porque algo dentro de ella le dijo que todavía debía intentarlo. Esa voz no tenía palabras claras. No prometía nada. Solo insistía en que siguiera despierta. Fue entonces cuando percibió una presencia. No un cuerpo definido, no un rostro inmediato. Más bien una quietud distinta, una forma de silencio que no oprimía. La anciana levantó la mirada y, al fondo del pasillo, distinguió una figura inmóvil, casi confundida con las sombras. Al principio pensó que era un juego de luces, una ilusión provocada por el cansancio. Parpadeó varias veces, con cuidado. La figura seguía allí. No se acercaba. No hablaba. Simplemente estaba. Un hombre de aspecto sencillo, vestido como cualquiera, sin nada que llamara la atención. Su rostro no mostraba prisa ni urgencia. Sus ojos parecían observar sin invadir, como quien mira algo valioso sin querer apropiarse de ello. La anciana sintió una mezcla de alivio y temor. No sabía quién era ni qué hacía allí a esa hora, en un mercado cerrado. Pensó en pedir ayuda, pero las palabras no salieron. Temía que, si hablaba, la figura desapareciera. Así que se quedó en silencio, respirando con cuidado. El hombre dio un paso lento hacia adelante. Luego otro. No había ruido en sus movimientos. Cada paso parecía respetar el espacio, como si el suelo mismo lo reconociera. Aún así, no se acercó demasiado. Mantuvo una distancia que no intimidaba. La anciana sintió algo inesperado, no vergüenza, no miedo, sino una sensación profunda de ser vista. No observada como un problema, ni como una carga, sino como alguien real.
Esa sensación la desarmó más que cualquier palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no sabía que todavía podía llorar. No eran lágrimas de alivio total, sino de reconocimiento. El hombre no preguntó qué hacía allí ni por qué estaba sola. No necesitaba hacerlo. Su mirada parecía entender lo suficiente. Se sentó en el suelo, a cierta distancia, imitando su postura, como si compartiera el mismo cansancio. Ese gesto simple, casi insignificante, rompió algo dentro de ella. Nadie se sentaba así a su lado desde hacía años. Nadie bajaba al nivel del suelo para acompañarla. El silencio entre ambos no era incómodo. Era denso, sí, pero lleno de significado. La anciana comenzó a sentir como su respiración se hacía más profunda, más regular. El temblor de sus manos disminuyó apenas. No sabía por qué. No sabía cómo. Solo sabía que, de algún modo, ya no estaba completamente perdida. El hombre levantó la mirada un instante, como si escuchara algo que ella no podía oír. Luego volvió a mirarla con una calma que parecía antigua, casi eterna. En ese instante, sin que nadie lo dijera, sin que ninguna palabra fuera pronunciada, la anciana comprendió algo que la estremeció. Esa presencia no había llegado por casualidad. Y aunque todavía no entendía quién era ni qué iba a suceder, supo que esa noche no sería igual a como había comenzado. La anciana no se atrevía a hablar. Temía que su voz, oxidada por el silencio de los años, sonara torpe y rompiera algo que aún no comprendía del todo. El hombre seguía allí, sentado en el suelo del mercado, compartiendo el frío y la quietud como si no existiera ningún otro lugar donde debiera estar. No mostraba impaciencia. No miraba el reloj. No parecía preocupado por el paso del tiempo. Eso, en sí mismo, resultaba desconcertante. Ella observó sus manos. Eran firmes, marcadas por el trabajo, pero no tensas. Manos que habían sostenido peso, que habían tocado la tierra, que conocían el cansancio. No eran las manos de alguien ajeno al esfuerzo. Ese detalle, pequeño pero revelador, hizo que la anciana se sintiera un poco menos distante. Bajó la mirada y, por primera vez en horas, se permitió respirar sin miedo a quedarse sin aire. El hombre habló entonces, con una voz baja, casi confundida con el murmullo del lugar. No preguntó su nombre ni exigió explicaciones. Solo dijo que el mercado solía ser distinto cuando estaba lleno de gente. Que durante el día, incluso el cansancio parecía más ligero cuando se compartía. La anciana asintió apenas, sorprendida de que alguien hablara de ese lugar como si lo conociera de verdad. No respondió con palabras, pero sus ojos se humedecieron. Pasaron algunos minutos así, intercambiando silencios más que frases. La anciana comenzó a sentir el peso de su propia historia acumulándose en el pecho. Sin darse cuenta, empezó a hablar. Al principio fueron frases cortas, inconexas, recuerdos sueltos que salían sin orden. Habló de los días largos, de las responsabilidades que nunca se anunciaban pero siempre estaban. Habló de cómo, poco a poco, las personas dejaron de llamarla, de necesitarla. No había reproche en su voz, solo una constatación cansada. El hombre escuchaba sin interrumpir. No asentía exageradamente, no ofrecía consuelo inmediato. Simplemente escuchaba, con una atención que no parecía forzada. Esa escucha profunda hizo que la anciana se sintiera segura para decir algo que llevaba años guardando. Confesó que tenía miedo. No al frío, no a la noche, sino a la idea de que su vida hubiera pasado sin dejar huella. A la posibilidad de que todo su esfuerzo hubiera sido invisible. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a instalarse entre ambos. Pero ya no era el mismo silencio del principio. Era un silencio cargado de palabras dichas y no dichas. El hombre la miró con una expresión que no juzgaba ni corregía. Sus ojos parecían sostener algo más grande que el momento. Con suavidad, dijo que ninguna vida se pierde por haber sido discreta. Que el valor no siempre hace ruido. Sus palabras no sonaron como un discurso aprendido, sino como algo que había sido vivido. La anciana sintió un nudo en la garganta. No porque las palabras fueran nuevas, sino porque nadie se las había dicho antes de esa forma. Algo dentro de ella se resistía a creerlas del todo, pero otra parte, más profunda, más cansada, quería aferrarse a ellas como a un último apoyo. Cerró los ojos un instante, dejando que esas frases se acomodaran dentro de ella. El hombre se levantó despacio y dio unos pasos, observando el pasillo oscuro. Dijo que no era seguro quedarse allí mucho tiempo más. Que la noche avanzaba, y con ella, los riesgos. No lo dijo con alarma, sino con una calma firme. La anciana lo miró con duda. No se sentía capaz de ponerse de pie.
Se lo dijo, sin vergüenza esta vez. Él no respondió de inmediato. Regresó a sentarse frente a ella, al mismo nivel. Extendió la mano, sin tocarla, dejando claro que la decisión no era suya. Ese gesto, tan simple, devolvió a la anciana una sensación que creía perdida, la de tener elección. No sabía si podía levantarse. No sabía si sus piernas responderían. Pero, por primera vez en horas, no se sentía obligada ni abandonada. Respiró hondo y apoyó la mano en el suelo, preparándose para intentarlo. En ese momento, antes de cualquier movimiento, algo se quebró dentro de ella. Una duda profunda emergió, pesada y amarga. ¿Y si fallaba? ¿Y si no lograba levantarse ni siquiera con ayuda? El miedo regresó, más intenso que antes. La anciana bajó la mirada, y su cuerpo volvió a tensarse. El hombre no retiró la mano. No insistió. Solo esperó. Y esa espera, silenciosa y firme, fue más desafiante que cualquier empujón. Porque a veces, cuando todo parece perdido, lo más difícil no es levantarse, sino creer que todavía vale la pena intentarlo. El intento de levantarse quedó suspendido en el aire, como una promesa que nadie se atrevía a romper. La anciana seguía con la mano apoyada en el suelo, los dedos tensos, mientras su cuerpo dudaba. El hombre no dijo nada. No la animó ni la corrigió. Su silencio no era abandono, era respeto. Ese detalle, casi imperceptible, hizo que el miedo de ella no creciera más. Se quedó allí, respirando, dejando que el temblor disminuyera poco a poco. El mercado crujió otra vez, esta vez más cerca. Un ruido seco, como metal golpeando metal, resonó desde uno de los extremos del pasillo. La anciana giró la cabeza con sobresalto. El hombre también miró en esa dirección, pero su expresión no cambió. No parecía sorprendido. La noche, afuera, avanzaba con una lentitud implacable, y el mercado, cerrado, comenzaba a volverse un lugar menos seguro de lo que ya era. Ella sintió la urgencia subirle por el pecho. No quería quedarse allí más tiempo. No quería convertirse en una historia que nadie contaría. Sin embargo, sus piernas seguían sin responder. El hombre habló de nuevo, con la misma voz baja y firme. Dijo que el miedo no siempre se va antes del movimiento, a veces se va después. No lo dijo como una orden, sino como quien comparte algo aprendido a fuerza de caídas. La anciana cerró los ojos y asintió apenas. Reunió lo que le quedaba de fuerza y empujó con los brazos. El dolor apareció de inmediato, punzante, recordándole cada año vivido. Por un segundo pensó que iba a caer otra vez. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, atento, pero sin tocarla. Ese equilibrio frágil la sostuvo. Con un esfuerzo lento, torpe, logró ponerse de rodillas. Su respiración se volvió agitada. El mundo pareció girar. Se quedó así, inmóvil, esperando que el mareo pasara. Cuando finalmente levantó la cabeza, el hombre estaba frente a ella, a la misma altura, mirándola con una serenidad que no exigía nada más. Extendió la mano de nuevo, un poco más cerca esta vez, sin apresurarla. La anciana dudó un instante, luego apoyó su mano sobre la de él. El contacto fue firme, cálido, real. No había prisa en ese gesto. Solo presencia. Con su ayuda, logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero la sostenían. No era una victoria grande ni espectacular. Era apenas un logro mínimo, casi invisible. Aún así, la anciana sintió algo parecido al orgullo, mezclado con incredulidad. No recordaba la última vez que alguien había celebrado algo tan pequeño con tanta seriedad. El hombre no sonrió, no aplaudió. Simplemente permaneció allí, como si ese momento fuera suficiente. Dieron unos pasos lentos por el pasillo. Cada paso era un desafío. La anciana se apoyaba ligeramente en el brazo del hombre, cuidando no cargar todo su peso sobre él. No quería ser una carga. Él parecía entenderlo, ajustando su ritmo al de ella. El mercado seguía oscuro, pero ahora el camino parecía menos interminable. La salida, aún lejana, ya no era solo una idea abstracta. De pronto, una voz áspera rompió el silencio. Desde el fondo, un vigilante apareció, molesto, preguntando qué hacían allí. Su tono no era de preocupación, sino de reproche. Dijo que el mercado estaba cerrado, que no podían quedarse, que causaban problemas. La anciana sintió la vergüenza subirle al rostro. Bajó la mirada de inmediato, como había hecho tantas veces en la vida cuando la autoridad hablaba. El hombre dio un paso al frente, colocándose apenas entre ella y el vigilante. No alzó la voz. No discutió. Solo explicó, con calma,
que la mujer necesitaba ayuda, que no estaba allí por voluntad propia. El vigilante resopló, justificando su dureza con normas y horarios, diciendo que él solo cumplía órdenes. La anciana escuchaba, encogida, sintiendo que la injusticia regresaba con fuerza renovada. Por un momento, pensó que todo se desmoronaría, que los pasos dados no servirían de nada, que terminaría expulsada a la noche, más cansada y más humillada que antes. Miró al hombre con una mezcla de miedo y súplica silenciosa. Él no se volvió hacia ella. Siguió mirando al vigilante, sin desafío, sin sumisión. Su quietud era desconcertante. Algo en esa quietud empezó a incomodar al otro. El vigilante bajó un poco la voz. Miró a la anciana con más atención, como si recién entonces la viera de verdad. El mercado parecía contener la respiración. Nada estaba resuelto. La situación, lejos de mejorar, se había vuelto más frágil. Y en esa fragilidad, la anciana sintió que la noche aún no había dicho su última palabra. El vigilante permanecía allí, con el ceño fruncido y las manos apoyadas en el cinturón, como si la autoridad que llevaba puesta le pesara más de lo habitual. El mercado seguía en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio tenso, cargado de decisiones que aún no se habían tomado. La anciana sentía el brazo del hombre firme a su lado, sosteniéndola sin invadirla, y aún así el temblor en sus piernas regresó con fuerza. No por el esfuerzo físico, sino por la humillación que conocía demasiado bien. El vigilante habló de nuevo, esta vez con un tono más defensivo que agresivo. Dijo que no podía hacerse responsable, que no era un centro de ayuda, que si algo salía mal él sería el culpable. Sus palabras eran razonables, incluso comprensibles, y eso las hacía más dolorosas. La anciana sintió como la culpa se filtraba dentro de ella, como siempre. Pensó que tal vez realmente estaba causando problemas. Que tal vez debía disculparse y aceptar lo que viniera. Abrió la boca para hablar, para pedir perdón por existir en el lugar equivocado, pero el hombre a su lado apretó apenas el brazo que la sostenía. No fue una orden. Fue un recordatorio silencioso de que no tenía que reducirse para encajar. La anciana cerró la boca y bajó la mirada, luchando contra un nudo en la garganta que amenazaba con desbordarse. El vigilante miró al hombre con incomodidad creciente. Algo en esa calma persistente lo desarmaba. No había desafío, pero tampoco sumisión. El hombre habló otra vez, despacio, diciendo que ayudar no siempre estaba en los protocolos, pero sí en la conciencia. No acusó. No señaló errores. Solo expuso una verdad simple, dicha sin dureza. Eso pareció molestar más que cualquier reproche. La anciana sintió una oleada de miedo. Temió que esa intervención empeorara todo. Que el vigilante reaccionara con más dureza. Su cuerpo se tensó, preparado para el rechazo. Por un instante, dudó de todo. Dudó de la presencia del hombre, dudó de haber confiado, dudó incluso de esa sensación de no estar sola. El cansancio la empujaba a rendirse, a aceptar cualquier salida con tal de terminar con la tensión. El vigilante suspiró, mirando alrededor como si buscara apoyo en las paredes cerradas del mercado. Murmuró algo sobre la hora, sobre que nadie más estaba allí para ayudar. Su voz ya no tenía la misma firmeza. La anciana levantó la vista lentamente y, por primera vez, sostuvo la mirada de él. No había reproche en sus ojos. Solo agotamiento. Ese gesto simple cambió algo imperceptible pero profundo. El vigilante vaciló. Miró a la anciana con mayor detenimiento, notando su postura frágil, el temblor involuntario de sus manos, la forma en que se sostenía apenas en pie. Algo se quebró en su expresión. Tal vez recordó a alguien. Tal vez se vio reflejado en un futuro que no quería imaginar. No dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, habló con una voz más baja. Dijo que podía llamar a alguien. Que tal vez podía acompañarlos hasta la salida y ver qué se podía hacer. No lo dijo como un acto heroico, sino como una concesión mínima, casi vergonzosa. Para la anciana, sin embargo, fue suficiente para que las lágrimas finalmente cayeran. No lloró fuerte. No sollozó. Las lágrimas rodaron en silencio, mezclándose con una gratitud que no sabía cómo expresar. El hombre no comentó nada. Asintió apenas, como si ya supiera que ese sería el resultado. No había triunfo en su gesto, ni satisfacción. Solo aceptación. La anciana lo miró de reojo, preguntándose quién era realmente. Había algo en el que iba más allá de la situación. Algo que no necesitaba imponerse para transformar. Comenzaron a caminar hacia la salida, escoltados por el vigilante. Cada paso seguía siendo difícil,
pero ahora tenía dirección. El mercado, que antes parecía un laberinto sin fin, empezaba a abrirse. Aún así, dentro de la anciana persistía una inquietud profunda. Sabía que la ayuda no estaba garantizada. Que afuera no la esperaba necesariamente un hogar ni una solución definitiva. Mientras avanzaban, una duda amarga se instaló en su pecho. ¿Y si todo esto era solo un alivio momentáneo? ¿Y si, al final, volvía a quedar sola una vez más? El miedo no se había ido. Solo había cambiado de forma. Miró al hombre buscando alguna señal, alguna promesa. Él caminaba en silencio, atento a cada uno de sus pasos, como si el camino fuera tan importante como el destino. Y en esa caminata lenta, bajo luces apagadas y puertas cerradas, la anciana comprendió algo que la estremeció. Tal vez la verdadera injusticia no había sido quedarse sola en el mercado, sino haber creído durante tanto tiempo que merecía estarlo. Esa idea, tan frágil como peligrosa, empezó a resquebrajarse. Pero aún no se rompía del todo. El punto de quiebre se acercaba. Y con él, una verdad que ninguno de ellos podría ignorar. Al cruzar el umbral del mercado, el aire de la calle golpeó a la anciana con una mezcla de alivio y desorientación. Las luces públicas parecían demasiado brillantes después de tanta penumbra, y el ruido distante de la ciudad le resultó extraño, casi ajeno. El vigilante se detuvo a un lado, como si su papel terminara allí, y sacó el teléfono con gesto inseguro. Dijo que intentaría llamar a un servicio de apoyo, aunque no prometió nada. Sus palabras flotaron en el aire sin garantía. Luego se apartó unos pasos, dejando a la anciana y al hombre nuevamente solos. Ella respiró hondo, apoyándose con más peso en el brazo que la sostenía. Sentía las piernas débiles, pero también sentía algo nuevo, algo que no era fuerza física. Miró alrededor buscando un banco, una pared, cualquier lugar donde descansar. El hombre señaló un pequeño escalón, y juntos se sentaron. El contacto con la piedra fría le recorrió la espalda, pero ya no le resultó hostil. Era real, concreto, y eso la anclaba al presente. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez la anciana fue quien lo rompió. Preguntó, con una voz apenas audible, por qué él estaba allí. No preguntó quién era, sino por qué. El hombre tardó en responder. Observó la calle, las luces, el ir y venir distante de autos que no se detenían. Dijo que a veces los lugares llaman cuando nadie más escucha. Que hay momentos en los que uno simplemente llega. No explicó más. Esa respuesta, lejos de frustrarla, la calmó. La anciana asintió lentamente. Había pasado la vida entera llegando a lugares sin saber exactamente por qué. Quizá no era necesario entenderlo todo. Apoyó las manos sobre el regazo y se permitió cerrar los ojos por unos segundos. Cuando los abrió, sintió una claridad inesperada. No estaba a salvo aún. No tenía un destino definido. Pero tampoco estaba abandonada como antes. El vigilante regresó con el teléfono en la mano, diciendo que tardarían en atender. Que la noche estaba complicada. La anciana sintió una punzada de decepción, breve pero intensa. El cansancio amenazó con arrastrarla otra vez hacia el fondo. Miró al hombre con una pregunta muda. Él no cambió de expresión. Le dijo, con suavidad, que esperar también era una forma de caminar. Que no todo avance se mide en pasos. Algo en esas palabras resonó profundo. La anciana recordó cuántas veces había esperado en su vida sin darse permiso para descansar. Esperado que otros regresaran, que las cosas mejoraran, que el esfuerzo fuera suficiente. Esta vez, la espera se sentía distinta. No era resignación. Era una pausa acompañada. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Un grupo de personas pasó por la acera, riendo, sin mirar. La anciana lo siguió con la mirada, y por un instante sintió el viejo dolor de la invisibilidad. Luego bajó la vista y se dio cuenta de que ya no estaba sola en ese sentimiento. El hombre estaba allí, compartiendo incluso esa invisibilidad. No intentaba distraerla ni animarla con promesas vacías. Simplemente permanecía. El vigilante habló otra vez, diciendo que podría llevarla a un albergue cercano si aceptaba. La anciana dudó. La palabra albergue le despertó temores antiguos, recuerdos de lugares impersonales donde nadie conoce tu nombre. Miró al hombre buscando una señal. Él no respondió por ella. No asintió ni negó. Solo la miró con una atención plena, dejando claro que la decisión era suya. Por primera vez en mucho tiempo, la anciana sintió que su elección importaba. No era una carga que otros debían mover de un lado a otro. Era una persona decidiendo en medio de su fragilidad. Respiró hondo y dijo que sí,
pero no de cualquier manera. Dijo que quería caminar un poco más antes de subir a un vehículo. Que necesitaba sentir el suelo bajo los pies, confirmar que aún podía avanzar. El vigilante aceptó con un gesto breve. El hombre se levantó y le ofreció el brazo. Ella lo tomó, más segura que antes. Comenzaron a caminar despacio, bajo luces que parpadeaban. Cada paso parecía marcar algo más que distancia. Marcaba una transición silenciosa, un cruce que no todos podían ver. Mientras avanzaban, la anciana sintió una certeza instalarse en su pecho. No sabía qué vendría después. No sabía si habría justicia completa, ni recompensas visibles. Pero comprendió que esa noche había tocado un punto que no se desharía con el amanecer. Algo se había revelado, no en forma de milagro evidente, sino como una verdad profunda. Su vida, incluso cansada y frágil, seguía teniendo peso. Y el hombre, caminando a su lado, seguía siendo un misterio. Pero ya no le resultaba inquietante. Al contrario. Su presencia parecía anunciar que el verdadero giro no siempre ocurre cuando todo se resuelve, sino cuando uno deja de creer que está solo frente al mundo. El trayecto hasta el albergue fue más largo de lo que la anciana había imaginado, aunque no sabría decir si fue por la distancia real o por el peso de cada paso. La ciudad, vista a esa hora, parecía otra. Las fachadas cerradas, los escaparates apagados, las aceras casi vacías. Todo le daba la impresión de estar caminando por un lugar que no esperaba a nadie. Aún así, no sintió el mismo desamparo que antes. Había algo distinto en su pecho, una firmeza discreta que no dependía de la fuerza de sus piernas. El vigilante caminaba unos pasos adelante, marcando el ritmo con cautela. No hablaba mucho. Tal vez no sabía qué decir. El hombre permanecía a su lado, atento a cada pequeño desequilibrio, ajustando el paso cuando ella se detenía a respirar. No la apuraba. No la corregía. Esa manera de acompañar, sin prisa ni lástima, le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera conocido toda la vida sin haberla visto nunca. En un momento, la anciana se detuvo. No por cansancio físico, sino porque algo dentro de ella se agitó de repente. Miró a su alrededor, a las luces que iluminaban apenas la calle, y sintió una oleada de tristeza profunda. No por el presente, sino por todo lo que había quedado atrás. Por las veces que caminó sola sin que nadie lo notara. Por las noches en que el silencio fue su única compañía. Las lágrimas regresaron, más densas que antes. Se llevó la mano al rostro, avergonzada. No quería llorar así, en medio de la calle. El hombre se detuvo también. No dijo nada. No intentó consolarla con frases. Se limitó a quedarse allí, compartiendo el peso del momento. Esa quietud le permitió llorar sin miedo, sin apuro, como no lo hacía desde hacía años. El vigilante, al notar la pausa, miró hacia atrás con incomodidad, pero no intervino. Cuando la anciana logró calmarse, levantó la mirada hacia el hombre. Sus ojos se encontraron, y por primera vez ella sintió que ya no necesitaba entender quién era. No necesitaba una explicación lógica. Había cosas que se reconocen sin ser nombradas. En ese cruce de miradas, algo se reveló sin palabras, la certeza de que no había sido casual que él estuviera allí esa noche, en ese mercado cerrado, en ese punto exacto de su vida. Continuaron caminando. El albergue apareció finalmente al final de la calle, iluminado de manera simple, sin promesas grandiosas. La anciana lo observó con cautela. No esperaba milagros de ese lugar. Sabía que no resolvería todos sus problemas. Aún así, ya no lo veía como una derrota. Era un paso más, nada más y nada menos. El vigilante se detuvo frente a la entrada y habló con alguien en la puerta, explicando la situación con una voz más humana que antes. Mientras tanto, la anciana se giró hacia el hombre. Sintió una urgencia suave, como si algo estuviera a punto de terminar. Quiso agradecerle, decirle que sin él no habría salido del mercado, que sin su presencia habría quedado allí, perdida. Pero las palabras no salieron como esperaba. En su lugar, solo dijo que había tenido miedo de desaparecer sin que nadie la viera. Él la escuchó con atención, como siempre. El hombre respondió con pocas palabras. Dijo que nadie desaparece cuando ha sido visto de verdad, aunque sea una sola vez. No elevó la voz. No dramatizó. Dijo eso como quien entrega algo que no le pertenece, algo que siempre estuvo ahí. La anciana sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Esas palabras no la hacían sentir salvada, sino reconocida. Y esa diferencia era esencial. La puerta del albergue se abrió. Alguien llamó a la anciana por primera vez esa noche, preguntándole si estaba bien,
si necesitaba sentarse, si tenía hambre. Ella respondió despacio, sorprendida de que su voz aún existiera para otros. Dio unos pasos hacia la entrada y, antes de cruzar el umbral, se volvió una vez más. El hombre seguía allí, a pocos metros, observándola con la misma calma con la que la había observado en el mercado. Quiso decir algo más, pero no fue necesario. En ese instante, comprendió que no todos los encuentros están destinados a continuar. Algunos existen solo para cambiar el rumbo. Asintió lentamente, como un gesto de despedida y de comprensión. El hombre devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza. No hubo promesas de volver a verse. No hubo dramatismo. Solo una certeza silenciosa compartida. Cuando la anciana entró al albergue, sintió una mezcla de cansancio y alivio. No sabía qué le depararía el día siguiente. No sabía si la ayuda sería suficiente ni cuánto duraría. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no se veía como alguien olvidada en un mercado cerrado. Se veía como alguien que había sido encontrada, no por el mundo, sino por una presencia que no abandona. Afuera, el hombre se quedó un momento más, mirando la puerta cerrarse. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar, perdiéndose entre las luces de la calle. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó. Y aún así, su paso era firme, como si supiera exactamente a dónde iba. El punto de quiebre ya había ocurrido. Ahora solo quedaba el significado final de esa noche. Dentro del albergue, el ambiente era sencillo, casi austero. Un olor a sopa caliente flotaba en el aire, mezclado con el murmullo bajo de algunas voces cansadas. La anciana fue conducida a una silla cerca de la pared. Al sentarse, sintió como el cuerpo finalmente cedía al agotamiento acumulado. No era un colapso, sino una entrega necesaria. Sus manos descansaron sobre el regazo y, por primera vez en mucho tiempo, no temblaban tanto. Alguien le ofreció una manta. La tomó con gratitud silenciosa y se la colocó sobre los hombros. El peso ligero del tejido le provocó un suspiro profundo, casi involuntario. Cerró los ojos unos segundos, no para dormir, sino para registrar lo que estaba ocurriendo. No estaba en casa. No estaba completamente a salvo. Pero estaba viva, presente, reconocida. Eso, en ese momento, era suficiente. Mientras escuchaba instrucciones suaves que no retenía del todo, su mente volvió al mercado. A los pasillos vacíos. Al suelo frío. Al instante exacto en que creyó que todo había terminado. Pensó en lo fácil que habría sido quedarse allí, aceptar el cansancio como destino final. La idea la estremeció. Comprendió, con una claridad tranquila, que la diferencia no había sido la fuerza ni la suerte. Había sido la presencia. Abrió los ojos y miró alrededor. Vio otros rostros marcados por historias distintas, pero unidas por el mismo cansancio. No se sintió superior ni inferior. Se sintió parte. Esa sensación, tan sencilla y tan rara, le llenó el pecho de una emoción que no supo nombrar. No era felicidad. No era alivio completo. Era algo más profundo, pertenencia, aunque fuera momentánea. Sin darse cuenta, llevó la mano al pecho, como si buscara confirmar que el corazón seguía allí, latiendo con calma. Recordó la mirada del hombre, su silencio firme, la manera en que no se impuso ni se fue. Y entonces lo entendió. No como una revelación ruidosa, sino como una verdad que se posa suavemente. No había sido salvada de la noche. Había sido salvada de la idea de que estaba sola en ella. Jesús no necesitó decir quién era. No necesitó anunciarse ni realizar un gesto imposible. Su presencia había sido suficiente. En el mercado cerrado, cuando toda ayuda visible desapareció, Él no llegó para borrar el dolor, sino para habitarlo con ella. Para mostrarle que incluso en los lugares donde el mundo baja las persianas, Dios sigue caminando despacio, esperando a que alguien levante la mirada. La anciana respiró hondo y dejó que una lágrima silenciosa recorriera su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de verdad. Entendió que su vida no necesitaba un final grandioso para tener sentido. Había sido vista. Y eso, aunque nadie más lo supiera, lo cambiaba todo. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, en ese espacio pequeño y humano, algo sagrado había ocurrido sin aplausos ni testigos. Y en ese silencio, la anciana descansó, sabiendo que aunque el camino continuara siendo incierto, ya no estaría caminándolo sola. Si esta historia tocó algo en tu interior, te invito a acompañarnos. Suscríbete al canal y deja tu like como quien deja una señal de luz en medio del camino.
Y si quieres, escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que sentiste al final de esta historia. Puede ser fe, silencio, misericordia, presencia, luz, la que nazca de tu corazón.